¿Cómo están? Bienvenidos. Se alinearon los planetas. ¿Has escuchado esa frase? Que hay una idea, no es científica claramente, que piensan algunos que el universo de alguna manera, de alguna forma, se opone, se resiste a que se puedan cumplir sus deseos. Hay un impedimento. Y entonces, para que se cumplan lo que estas personas quieren, tendría que darse una alineación de planetas. Entonces, cuando dicen, oye, mira, se alinearon los planetas, es como que se resolvió la situación. Bueno, es cierto que de vez en cuando hay conjunciones de planetas, pero así como alineación, donde estén todos los planetas fijos en una misma órbita, es imposible. En el minuto en que eso ocurriera y quedara así estático, bueno, dejaríamos de existir porque se alteraría todo el equilibrio del universo. Sin embargo, yo soy uno de los convencidos que cuando Dios decide salir al encuentro de una persona, cuando en su gracia, en su bondad, en su misericordia, Él estima mostrar esa misma bondad a una persona, si es necesario, ha de mover todas las circunstancias, va a hacer que el universo entero se ordene, se alinee a su propósito para que esa persona pueda encontrarse con Él. Así sin duda, creo yo, pasó con mi vida, pasó contigo también. No fue casualidad, no fue el azar. Aquel día en que escuchaste la voz y el mensaje de Dios. Como no es hoy para ti que escucharás este mensaje, no será casualidad el que lo estés oyendo hoy. Se han dado estas circunstancias en que Dios así la ha movido. Y lo quiero reflejar a través de una historia que cuenta el médico Lucas en el libro de Hechos, está en el capítulo número 8, donde se da el encuentro de dos personas. Y claramente uno percibe cómo Dios está detrás de todo este encuentro que se ha de realizar entre dos seres humanos, entre dos personas. Uno de ellos, Felipe, es el predicador, es el evangelista, es el hijo de Dios, es alguien que tiene una reputación buena frente a la iglesia, es alguien que dice Lucas, alguien de mucha sabiduría, alguien que es lleno del Espíritu de Dios. Así que ese es Felipe, es un hombre de familia. ¿Ya? Es alguien, tiene 4 hijas. ¿Ya? Chancletero diríamos nosotros aquí en Chile. Felipe el chancletero. Y él además tiene una particularidad que quiero resaltar en esta ocasión, es que es alguien que no tiene prejuicios, no es racista. Él no mira a la persona que tiene al frente en virtud de cómo viste, de cuánto sabe, de dónde proviene. No, incluso en esta historia, él reside y vive en Samaria. Ustedes han de acordarse que entre judíos y samaritanos no se podían ver, pero él está, dado la persecución, está viviendo en Samaria y él no tiene ninguna complicación en compartir el mensaje, la voz, la palabra de Dios, el evangelio a los samaritanos. De tal forma que se generó un gran avivamiento allí donde él estaba, en Samaria. Felipe, que tiene un trasfondo heleno, ¿ya? Es de estos judíos, pero con un trasfondo griego. Así que tiene esa llegada hacia las personas que no son necesariamente judíos. La otra persona de esta historia será un africano, un etíope. Este africano, este etíope en esta historia es un funcionario
lo que hoy sería un ministro de Hacienda. Es el que está encargado de los tesoros, dice Lucas, de Candace. Candace, la reina de los etíopes. Candace es un título, más, no es el nombre de ella, sino es como decir faraón, por ejemplo. Y así que ella, Candace, tenía a esta persona que era, sin duda, una de las personas de mayor confianza. Este funcionario etíope, un africano. Y se va a dar el encuentro entre estas dos personas. El etíope es alguien que está inquieto y sabe que hay un Dios y tiene una necesidad, manifiesta un hambre, una sed de poder saber y conocer, y de alguna manera que no lo escribe ni no lo explica Lucas. Él se acercó al judaísmo y siendo africano, entonces la manera de poder acercarse y ser un prosélito, llegar allí, tendría que incluso llegar hasta bautizarse, pero había un problema físico en él. Producto de la cultura, a él lo habían convertido en un eunuco, es decir, lo habían castrado, no tenía sus órganos genitales. Entonces, eso es un problema para la cultura judía, en términos de poder ser aceptado en su entorno, pero él quería, él insistió, incluso tanto así que estaba dispuesto a poder viajar desde un continente a otro e ir para celebrar junto con los judíos la fiesta religiosa que ellos manifiestan, la fiesta de la Pascua. Ahí están los dos personajes, Felipe y el etíope, el africano, el negro, el eunuco. Felipe el creyente, el predicador, y alguien que busca, alguien que tiene hambre, que manifiesta sed de conocer más de Dios. Felipe obviamente jamás escuchó del africano. Nunca sabía que existía esta persona. El africano nunca supo que tendría la opción siquiera de conocer a alguien cristiano, un creyente en Jesús. Cuando el africano estuvo allí, lo más probable es que se haya encontrado con una revuelta como fue la muerte del primer mártir cristiano, de Esteban. Seguramente percibió que había allí un movimiento. Tal vez incluso llegó a sus oídos el hecho de que un joven judío, acérrimo creyente del judaísmo, a lo mejor llegó a sus oídos el hecho de que un Saulo de Tarso perseguía a estos cristianos considerados para él como unos herejes. Allí estaba, en ese entorno, en ese contexto, este africano. La historia relata lo siguiente: un día cualquiera para Felipe, pero para Dios no es un día cualquiera. Cuando Dios va a hacer algo, un día cualquiera, común y corriente, se vuelve un día especial, aun cuando tú no lo sabes, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Pero fue un día en que viene una instrucción para Felipe y le dice a Felipe que se prepare y arme un viaje y que se vaya no a la capital, no a un lugar mejor donde está habitando, sino que se vaya al desierto. Al desierto. ¿Qué sentido tiene irse a un lugar allí? A un desierto. Cuando hablamos de eso, hablamos de un lugar donde hay nada. ¿Qué cosa atrayente pueda darse eso? Cuando uno hace viajes, y a mí que a veces me gusta y me encanta, y cuando salía con mis pequeños y salíamos en auto y nos internábamos en alguna zona desértica en el norte de nuestro país, para ellos simplemente que fome, solamente roquerío, arena, no hay ni siquiera donde poder mojarse ni agua. Es desagradable para un niño tal vez. A uno le gustan los colores, los parajes, pero Felipe no iba de tour, era una orden, una instrucción. Y allí se pone a esperar. Si Dios le dijo que fuera, entonces notamos que es obediente a las instrucciones de Dios, a la sensación que Dios dejó en su alma, en su corazón. Y entonces ahí está, esperando que algo ocurra. Cuando Dios te dice algo,
ve allí y espera que algo ocurra, algo ha de pasar, algo ha de acontecer. Y mientras el sol, me imagino yo, asediaba, pegaba fuerte como pega en el desierto, la sed a lo mejor le aumentó y ahí Felipe estaba atento a cualquier cosa, algo extraño, lo que fuera, algo fuera de lo común, algo tendría que ocurrir. Y de pronto, a lo lejos, él visualiza una caravana. Una caravana de extranjeros, se nota. Viene bastantes personas, bastante gente allí. Y cuando ya se ve que se acerca esta caravana, que está pasando por su lado, entonces nuevamente la voz de Dios, que no le había dicho nada más que fuera a ese sitio. Cuando viene la voz de Dios y nos dice algo, de repente no nos dice nada más que eso. No, uno no sabe a qué, no sabe de qué se trata, tiene la más mínima información. Dios actúa de esa manera y Él tiene sus formas, Él tiene sus maneras, su estilo de funcionar, que espera que nosotros creamos y obedezcamos aún con la mínima información que nosotros tengamos. Y Él sabe que esa es la información necesaria. Para nosotros tal vez insuficiente, pero para Él es la información necesaria. La caravana se acerca. Es una caravana extranjera. Ya no cabe duda. Felipe tiene claro eso. Y entonces viene la voz de Dios y le dice, acércate. Acércate hacia la caravana. Acércate y júntate a ese carro. Esa fue la instrucción. Acércate y júntate a ese carro. Se va a dar el momento en que Dios preparó todo el universo para que se unieran dos personas que no se conocían. No había posibilidad alguna, a lo menos posibilidad alguna en términos humanos, de dos personas que tendrían que encontrarse, alguien que trae la palabra y alguien que está buscando esa palabra, alguien que trae el agua viva y alguien que tiene sed de esa agua viva. Y allí están, se unen sin saber cómo se había dado la situación. Y allí están. La voz de Dios para Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oh, yo quiero que entiendas esto, tú, hijo de Dios, hija de Dios. Muchas veces te ha de llegar, si es que no te ha llegado esta misma instrucción, cuando ves a alguien pasar, ahí está, puede ser en el metro, hoy que podemos ya salir, puede ser en el supermercado, hoy que ya podemos estar yendo a esos sitios, puede ser a lo mejor alguien que esté cerca viviendo de tu casa y la voz de Dios es simplemente, vamos, acércate y júntate a ese carro. Hoy tenemos que mantener una distancia que nos exige las autoridades sanitarias y eso está bien, pero la cercanía aún es suficiente para poder escuchar y oír y estar atento. La instrucción fue, acércate y júntate a ese carro. No perdamos nosotros hoy los hijos de Dios, oh tu hija del Señor, no pierdas esto de saber que aún hay personas que están sedientas y tratan de poder encontrar a alguien, pero no se ve claramente en su exterior que manifiesten aquello. Pero tú, acércate. No te alejes, acércate y júntate a ese carro. Mira, la instrucción fue esa. Corrió Felipe, dice el escritor. Tiene una condición física que le permitió hacer eso. Así que cuida tus condiciones físicas también, ¿ya? Porque él corrió. Hay quienes aún se le escapan hasta tortugas. Pero la condición espiritual es la más importante. Porque que tenía que escuchar no tan solo la voz de Dios, sino ver la necesidad que ha de manifestarse en esta persona. Acércate para oír, para hacer compañía, para estar junto. No te ha dicho que hables. Aún no ha sido eso. La instrucción es simplemente acércate, acércate, júntate a ese carro. ¿Dónde está tal o cual persona? Y tan pronto veas la oportunidad, tan pronto te des cuenta como que se abre esa puerta, como que hay una rendija por donde se puede colar la luz, entonces allí avanza, entonces allí abalánzate. Dios busca predicadores, cristianos, mujeres, hombres, como Felipe lo era. Él, mire, había predicado en Samaria a mucha gente. Y él podía haber dicho, mira, yo soy para predicar a gente con mayor cantidad de personas, no me manden a uno. Esos no son hijos de Dios. Debe ser tan importante predicarle a 100 que predicarle a uno.
predicarle a 10 que predicarle a uno. Debe ser lo mismo. Es tan importante porque una persona, Dios ha movido todas las circunstancias que para alguien pudiese ser coincidencias. Eso no son coincidencias. El encuentro entre Felipe y este africano no fue coincidencia. Es un plan de Dios. Es un plan del creador del universo. Cuando Dios salió a ti, fue un plan. Y hoy cuando estás escuchando, es un plan de Dios. Predicador, no te intimide. Hija del Señor, no te intimides. Hijo de Dios, no te intimides. No pongas obstáculos. No hayas de encontrar algún impedimento. Esto es sin impedimento. Cuando Dios quiere salir a una persona, si alguien pone impedimento, ese no es Dios. Dios no está colocando impedimentos, está justamente generando los espacios para que esto se dé. Así que no te intimide la posición social, tal vez de la persona a la cual tú puedes acercarte. La voz de Dios, acércate y júntate a ese carro. Y te podría tal vez intimidar la posición social. Te podría tal vez intimidar el hecho de poder entregarle un mensaje de salvación detrás de ese ropaje, detrás de ese carro, detrás de ese vocabulario, tal vez detrás de esa supuesta conocimiento que pudiese tener. Que no te intimide eso. Simplemente acércate. Júntate allí. Detrás de toda esa comitiva había una persona sedienta. La necesidad espiritual del pobre es la misma que encontrarás entre los ricos, es la misma. Incluso tal vez pudiese ser mayor esta necesidad. Que no te sientas temeroso, que no te sientas intimidado. Vamos, acércate. Pues cuando Felipe ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. ¿Qué te parece? Qué curioso, ¿no? Entonces, él ya no tiene duda. Esto tiene que ser obra de Dios. Se acercó y escuchó eso. Mira, Dios siempre, esto lo hemos aprendido muchas veces, Dios siempre está trabajando y lo hace alrededor de las personas. No hay manera en que una persona de suyo propio, de su propio interés, él quiera buscar las cosas de Dios y ponerse incluso a leer su palabra. Eso es obra de Dios. Dios está obrando en esa persona. Tenemos que estar atentos a ello. Nadie de suyo propio se interesa en las escrituras, sino que es Dios quien lo está impulsando. Así que ¿no te parece extraño que justo cuando él escucha, está leyendo el libro de Isaías? Mira, uno que es predicador, uno ya que quisiera que cuando uno llega esté precisamente interesado en alguna parte de la escritura. Y más aún, un mensaje que deja la base para poder predicar acerca del Evangelio. Porque está hablando del profeta Isaías, el profeta mesiánico. Así que no era extraño. Es el plan de Dios en esto. Los predicadores a menudo son testigos de que cómo se da esta conjunción, así equivalente como a la conjunción de los planetas, esta conjunción, el hecho de que lo que ha tratado el predicador, el mensaje que ha traído, precisamente era la necesidad que estaba teniendo tal o cual persona. Como que la realidad de esa persona se ve manifestada justo en esa palabra, en la palabra que traía el predicador, la predicadora. Spurgeon decía, es como Dios tiene sus secretos y se los da a entender y a conocer a sus siervos, aun cuando estos siervos y predicadores no están conscientes de eso. No lo perciben y predican sin darse cuenta que precisamente Dios movió aquella palabra. Así que no son pocas veces las que yo he escuchado cuando dicen, miren, esa palabra era justo lo que yo estaba necesitando. Esa palabra era lo que me estaba pasando a mí. Esa palabra era lo que yo ayer conversé con tal o cual persona. Era preciso, era cómo se pudo dar justo aquello. Cómo ese hombre que está allí o esa mujer que está allí predicando está hablando de las cosas que yo tenía. Es que no es coincidencia. Es el plan. Es el propósito de Dios en que se dan estas situaciones. Él ya tiene todo preparado de antemano, ¿ya? Así que se acerca y le hace una pregunta interesante. Felipe hacia el africano.
Y le dice al etíope mientras va medio entretrotando al lado del carro donde está este hombre, que va a un paso cansino el caballo que tira de ese carro, y va leyendo en voz alta. Es costumbre para ellos leer en voz alta, así que por eso es que lo pudo escuchar. Y le hace la pregunta. No va y no cae sobre él con algún juicio. No le dice, qué bueno que estás leyendo Isaías, fíjate en él, porque allí va a venir un juicio terrible para aquellos que no creen. No parte en eso. Él simplemente, de una manera sabia, viene y la aborda y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Entonces, cuando él hace eso, el africano detiene y le dice, ¿cómo es posible que yo pueda entender si alguien no me lo explica? Y lo invita entonces a subir. Eso es el plan de Dios. Mira lo que podía estar ocurriendo en la mente de Felipe en ese instante. ¿Ya? Hoy día nosotros, lastimosamente, somos testigos de que cada vez el hábito de lectura se ha perdido. Hoy día nuestra juventud, junto con no leer, la generalidad de ellos cuando leen tampoco tienen comprensión lectora. No pueden leer, pero no saben lo que están leyendo, no entienden. Así que esta pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Para muchos hoy también es válida, si entendemos lo que estamos leyendo. Alguna vez, tal vez alguien pudo haber leído algún libro, alguna cosa que le haya hecho mal, le marcó negativamente en su vida. Mira, cuando leas la palabra de Dios, jamás sucederá eso. No hay mejor lectura que la de la Biblia. No hay mejor libro que el libro de Dios, poder leerlo. Pero puedes también hacerte esa pregunta. ¿Estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Uno tiene que partir de la siguiente base. La Biblia es la revelación de Dios y su plan es que sea leído y entendido. No tendría sentido que escribiera algo que no fuera entendido, que no fuera captado. Con la ayuda de Dios y podrás con tu tesón, con tu esfuerzo, ponerle empeño para entender lo que estás leyendo. Así que ¿entiendes lo que lees? Es porque pon un poco más de atención tal vez y intenta entender. Felipe sabía que no tendría mucho tiempo, que los escasos minutos que tendría para presentarle el mensaje tendría que aprovecharlo, pero ya Dios tenía adelantado el camino, porque estaba leyendo acerca del siervo sufriente, estaba leyendo acerca de la profecía que hablaba de Cristo precisamente en la cruz. Y entonces el funcionario de Candace, el africano, dice, ¿de quién está hablando? ¿El profeta habla de sí mismo o habla de otro? Los judíos dirían, está hablando de Israel. Pero entonces Felipe les aclara y comienza a presentarle el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Habla del Mesías sufriente y que se cumplió en la persona de Jesús. Un Mesías maltratado, algo que no tiene lógica ni sentido para el judaísmo, donde él quería meterse. Un Mesías humillado, no forma parte de lo que el pueblo judío espera, y mucho menos quien quiera identificarse para obtener la vida eterna. Y cuando están en ello, viene un momento difícil para Felipe. Así lo quiero ver yo. Porque avanzado el camino, de la nada, nos encanta aquí el etíope, el africano. Avanzado el camino, de pronto él ve un poco de agua y él dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tal vez había intentado ser bautizado en el judaísmo y había sido rechazado, y él quiere ser bautizado, y ahora encontró la ocasión, pero no para el judaísmo, sino para el cristianismo. Y entonces viene y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algún impedimento? Ya dije anteriormente que si alguien pone impedimento, ese no será Dios. Esto es sin impedimento para Dios. Imagínate que Felipe hubiese, no sé, como que hubiese dicho, ups, no tenía esto en mis planes. Yo creo que sí puede ser bautizado, pero tendrías que esperarme, tengo que ir por los apóstoles, porque yo no soy apóstol, diría Felipe. Me encanta Felipe. Tendría que haber dicho,
voy a tener que ir por Pedro. ¿Y cuándo vuelves de nuevo? ¿El próximo año? ¿Nos podemos encontrar aquí mismo en el próximo año? O a lo mejor aún, lo podemos hacer allí en la capital. Y allí te bautizan y te bautizan los apóstoles. Esa no fue la respuesta de Felipe. Como muchos tal vez podían decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo simplemente vine aquí a entregar la palabra y este hombre me está pidiendo que lo bautice. Yo no soy apóstol, no soy pastor, no soy pastora, no soy ministro ordenado, no soy nada. Soy simplemente un cristiano, un creyente. No, no eres nada. Eres más que eso. Eres hijo e hija de Dios. Y puedes bautizar como Felipe lo hizo. ¿Me escuchaste bien? Aún tú, el llamado no es tan solo a que puedas entregar la palabra. Puedes ir y bautizarlo. Hoy mismo puedes bautizar a alguien si ese alguien quiere y te pide ser bautizado. No necesitas venir por mí ni por un pastor que esté cercano. Si hay alguien cercano y puede, bueno, invítalo. Pero si no hay nadie, como Felipe estaba en el desierto, no puede ir por nadie. Es la oportunidad y él tiene que bautizarlo. Pastor, ¿me lo puede repetir nuevamente? ¿Significa que yo puedo bautizar a alguien sin tener ningún grado teológico? Sí, sí puedes. Yo puedo bautizar a alguien sin ser pastor, ni ser reconocido, ni ser ni siquiera un predicador. Sí puedes. Es el mensaje de Dios y ahora mismo te dice que puedes bautizarlo. ¿Y dónde lo puedes bautizar? Aquellos que me escuchan en el norte de mi país, allí, en Arica, en Iquique, llévalo a la playa y bautízalo allí y sumérgelo y hazlo un hijo, una hija de Dios. Es alguien que te está diciendo si hay algún impedimento, si hay alguien que está en el sur o aquí, bueno, busca un sitio, si será una piscina, calienta un poco el agua, si puede ser incluso allí está en la bañera, sumérgelo y levántalo como un hijo o una hija de Dios. Puedes hacerlo tal como lo hizo Felipe. No tienes por qué pensar que es otro o otra persona la que lo tiene que hacer. Tú puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, es bíblicamente correcto que así lo hagas. Ah, qué importante. Si hay algún impedimento, no hay impedimento. Pero sí hay una cosa importante que creo que es interesante que se lo adviertas. Adviértele que si decide seguir adelante con su petición, su deseo de bautizarse, que recuerde que nuestro Mesías, nuestro líder fue maltratado, fue humillado. Hay mucha probabilidad que sea igual para con nosotros. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más harán con las ramas secas? Dice Jesús. Cuando tú te bautizas, es dar testimonio de Él, de que hemos creído en Él. Pero debes tomar en cuenta que cuando así lo hagas, y adviértele a aquella persona que así te lo ha pedido, que no van a respetar hoy aquí en nuestro país, no van a respetar su conciencia, que no podrá hacer objeción con ella cuando le impongan el aborto, cuando le impongan la eutanasia. Será tildado de intolerante, porque afirmará las verdades que no pasan de moda. Cuando él crea y manifieste el matrimonio que es entre un hombre y una mujer, no será considerado y será considerado como un retrógrado, alguien que no tiene criterio. Te impondrán un matrimonio igualitario y tu amor no tendrá validez, no podrá marcar ninguna diferencia. Si los contradices, se van a ofender, se van a sentir victimizados y sin dar razón alguna dirán que tu manera de pensar les violenta. Por tal motivo muchas veces no podrás hacer públicas tus convicciones y te van a exigir que las guardes para ti, en lo secreto, en lo personal, de modo que deberás vivir tu fe como quien vive en la clandestinidad. ¿Aún así quieres bautizarte? Pregúntale. ¿Aún así quieres bautizarte y dar testimonio de la fe? Y si aún así dices, sí, quiero, aun cuando me signifique ser parte de la minoría y vivir casi mi fe en mi clandestinidad, entonces sumérgelo y hazlo un hijo, una hija de Dios, porque ya cree en Él, que fue la pregunta que le hizo Felipe al africano. El bautismo es para que el cristiano dé una señal, un testimonio al mundo de que Él ha escogido separarse para identificarse con Jesús, el Mesías humillado, maltratado. La pregunta que impide que yo sea bautizado sugería eso en este africano, que había alguna objeción para él. Pensaba que le iban a decir no porque no cumples tal o cual regla. Para Dios no es así.
quiere el corazón y te lo pide tal cual. No puedes mejorar nada para venir a Él. Tal cual, ahora mismo. La respuesta de Felipe muestra el mensaje inclusivo del Evangelio, del cristianismo, de un cristianismo que no discrimina, que no rechaza, que no pone impedimentos, es sin impedimentos, no pone condiciones de raza, de nacionalidad, si es mutilado físicamente o no, ni cualquier otra consideración de la naturaleza externa, artificial o superficial, no. Es gracia incondicional para todos. La salvación y la liberación incluso de ti mismo, de tu propia condición. Finalmente, frente a la pregunta ¿entiendes lo que lees? Podemos determinar que este encuentro mostró que sí entendió lo que leía. Por dos cosas a lo menos. Primero, porque pide ser bautizado, y segundo, porque sigue su camino gozoso, con gozo. La tradición incluso nos dice que este africano volvió a su hogar y que evangelizó a Etiopía. Eso dice la tradición. Así que podemos estar seguros que al menos de que este africano siguió su camino gozoso y no podía permanecer callado con lo que él había recibido. Tal vez cuando te encuentres con esta persona a la cual Dios te dice, acércate, júntate a ese carro, no lo vuelvas a ver nunca más, como ocurrió con Felipe. Pero tú ni siquiera te imaginas lo que Dios tiene preparado a través de esa persona. O yo, como pienso muchas veces, de aquella persona que me encontré solo esa vez, y fue y se llevó el mensaje de salvación, y cómo Dios eso lo cambió y pudo cambiar otras vidas. Tú no te imaginas los planes de Dios. Simplemente acércate, júntate, entrega el mensaje, y si te pide ser bautizado, no hay impedimento. Puedes bautizarlo, Padre, en nombre de Jesús, por aquellos que están sedientos, por aquellos que buscan incansablemente saber, encontrar un sentido, un propósito para su vida, para su existencia. Tú has de mover, Señor, el universo entero. Juntarás todas las piezas necesarias para que este cristiano, esta cristiana que ha escuchado este mensaje, vaya y se junte a esa persona. Alguien que lleve el agua, alguien que simplemente lleve el agua para saciar la sed de esa alma. Y si aún así se hace necesario el agua del bautismo, el cristiano, la cristiana, el creyente, lo ha de hacer, porque en el Evangelio no hay impedimento. Bendigo tu vida en nombre de Jesús. Amén.